Este tema sí que es importante porque enlaza mucho con lo que vimos ayer, ¿no? De la salida del euro, ¿vale? Salida del euro y después de la salida del euro ¿qué? O antes de la salida del euro ¿qué? Las tres ideas son la nacionalización, la planificación económica y ¿cuál era la tercera? Y, claro, la reindustrialización. Y entonces, bueno, primero un poco analizar la situación de la economía mundial hoy día. Una economía mundial que está ampliamente globalizada, pero no solo porque los procesos industriales se den en distintos puntos del globo, donde los componentes se hacen en un sitio, se ensamblan en otro, o los componentes se hacen en varios sitios, se ensamblan en otro y al final el producto se vende en otro, ¿no? Sino también porque precisamente hay muchas potencias a nivel económico que quizá pues trastocan un poco lo que había hace unos 20 años, ¿no? Donde, bueno, el mundo multipolar que tanto hemos analizado y tal, ¿no? Entonces, bueno, en base a eso, cualquier estrategia que se vincule con la soberanía, cualquier estrategia industrial que se vincule con la soberanía, pues evidentemente tiene que tener esto en cuenta, ¿no? Que la cuestión soberana, tal como decíamos ayer, pues es soberana entre comillas, ¿no? Porque siempre vamos a tener dificultades para tener un modelo propio al 100%, ¿no? El tema de la autarquía pues, es una cuestión que en España es impensable por la dependencia energética y de materias primas que tenemos. Por tanto, ¿por qué entendemos la economía planificada como la alternativa económica que las comunistas planteamos? Básicamente porque sabemos que el sistema capitalista es un sistema caótico e intrínsecamente inestable y que por tanto también es irreformable, ¿no? La experiencia de los años de posguerra pues nos da muestra clara como al capitalismo no se lo puede brindar por mucho tiempo, ¿no? El capitalismo lo puedes tener controlado controlado muy entre comillas, durante una época muy breve y por tanto cualquier tipo de salida a lo keynesiano está destinada a fracasar, ¿no? Por las propias lógicas del sistema. Es decir, el sistema necesita cada vez ampliarse de una forma mayor y por tanto cualquier tipo de medida que intente poner en paz trabajo y capital está destinada al fracaso porque evidentemente el capital cada vez va a querer más y va a ser a costa del trabajo, ¿no? Entonces, claro, nuestra alternativa tiene que ser poner el trabajo por encima del capital y eso solamente lo podemos lograr a través de la economía planificada. Entonces, bueno, el tema de la planificación pues tiene unas condiciones que son necesarias, ¿no? Podemos planificar, podemos plantear una alternativa de planificación, alternativa industrial, pero si no tenemos el apoyo popular, si no hemos construido previamente ese poder popular del que hablábamos ayer, apenas tiene sentido plantear esto, ¿no? Porque el cambio del modelo de propiedad privada a un modelo de propiedad pública, nacionalizado, etc., tiene muchos costes, ¿no? Tiene muchos costes al arranque, va a tener muchos costes. Primero porque necesita una inyección de capital fuerte, que se puede hacer bien directamente a través de la compra, bien a través de la nacionalización y la expropiación directa, ¿no? En este sentido, si tú expropias a la clase capitalista, claramente sabemos que van a reaccionar de alguna manera, ¿no? Y por tanto necesitamos que el pueblo esté concienciado de lo que se está haciendo es en favor del pueblo, precisamente. Y entonces, tener esa construcción popular que apoye cualquier medida que vaya tendente hacia esta nacionalización, ¿no? Entonces, no hay una serie, no hay un catálogo de cosas previas a tener antes de una planificación, pero sí que es deseable, por supuesto, que el proceso revolucionario o reformista, según la vía y la correlación de fuerzas que se dé, que eso también es importante, ¿no? El planificar la economía puede ser planificar la economía de hoy para mañana, es decir, para mañana tener el control total de los medios de producción, o de hoy para ir construyendo para que pasado mañana tengamos el control completo de los medios de producción, ¿no? Entonces, claro, esto tendrá sentido en función precisamente de esa correlación de fuerzas que nos enfrentemos y de la vía a la que se alcance esta futura nacionalización, ¿no? Como la vía, digamos, más simple y más viable a día de hoy sería la de la planificación por etapas, ¿no? Sería llegar al poder, empezar a desmontar todo lo que hay, todo el rollo. Pues claro, lo que nos enfrentamos es que necesitamos sí o sí
a pesar de que se mantengan estructuras empresariales de otro tipo, sí o sí hay que nacionalizar al completo telecomunicaciones, energía, agua, transporte y banca. Eso es la condición mínima indispensable. Es decir, si nos dejamos fuera cualquiera de estos sectores, estamos abocados al fracaso, porque si no controlamos la energía, difícilmente podremos poner en marcha un plan industrial. Al margen, por supuesto, de cualquier consideración social, ¿vale? Sino simplemente desde el punto de vista industrial. Si no controlamos la energía y el agua, difícil. El transporte es exactamente igual. La banca, que nutre de financiación, fundamental, y las telecomunicaciones, porque hoy día una industria que no pueda operar por vía también de las telecomunicaciones está abocada al fracaso, ¿no? Entonces, esto tiene que ser el régimen de monopolio, porque en cuanto introduzcamos regímenes de competencia o de oligopolio de los que el sector público compita, estamos malgastando recursos. Es decir, el plan de planificación que hagamos no tiene ningún sentido que, habiendo, por ejemplo, pues 100 euros que destinar a ese plan, pues el sector público se quede solo en 50. ¿No? Lo tomamos todo y con todo el capital vamos hacia adelante, ¿no? Por eso digo que están las dos vías, ¿no? La reformista revolucionaria, que tendrá eso, la corrección de fuerza y tal. Pero bueno, esto ya más o menos lo tenemos súper claro, ¿no? Tener en cuenta también, como decíamos ayer, eso, que la nacionalización va a ser un proceso costoso, y que nos va a generar contradicciones, porque cuando hablamos de nacionalización y planificación económica, generalmente estamos pensando en aumentar las capacidades de producción del país, ¿no? Entonces, aumentar la capacidad de producción del país es destinar recursos a una serie de cosas que tendremos que traer de otros sitios probablemente. A pesar de que precisamente la expansión de lo público sea suficiente como para que la industria vaya creciendo, nos veremos tentados, muy tentados, como se han visto en casi todas las experiencias socialistas, a postergar el bienestar futuro en pos del fortalecimiento presente, ¿no? Entonces eso puede ser una contradicción que nos puede surgir y que probablemente no surgirá, y que también tenemos que tener un poco claro cuál sería la respuesta que encontremos ahí. Ya digo, más que nada lo que voy a hacer es plantear unos cuantos interrogantes y luego ir viendo. Luego lo que sí también tenemos que tener claro es que el país en cuestión industrial está muy repartida territorialmente, ¿no? Y aparte esta historia, a mí fundamentalmente yo creo que habría que mantenerla durante un tiempo, porque sí que se dan culturas industriales de trabajo en sitios donde no hay industria, levantar industria para una cultura del trabajo que no está ligada a la industria puede costar más tiempo, ¿no? Entonces, sí que como proceso previo, esta es mi opinión, por supuesto, ahora sometemos a debate, la zona de la cornisa cantábrica, zona mediterránea y Euskadi fundamentalmente, ¿no? Ahí es donde nos meteríamos en un tema industrial bastante fuerte, pero hay que tender, lógicamente, a que luego no generemos situaciones de centro-periferia, aunque evidentemente lo que acabo de explicar está en la periferia territorial, pero para que me entendáis, ¿no? El centro-periferia industria con el resto de sectores, que no tengamos un crecimiento que dentro del propio sistema que nosotros montemos, socialista, etcétera, etcétera, empieza a tener contradicciones en función de quién produce qué cosa, ¿no? Y de cómo se va generando ahí pues, la aportación, digamos, al valor total del país. Pero sí que creo que es importante que no obviemos este hecho, ¿no? Que ya existen una situación previa y que por tanto la situación previa, como machistas que somos, tenemos que analizarla y darnos cuenta de por dónde nos interesa ir jugando, ¿no? En el tema de la nacionalización y de la planificación económica. Luego una cuestión de, como decía, el ir poco a poco industrializando y diversificando sectorialmente el país para que no tengamos esos modelos duales que se suelen dar también en muchas economías socialistas, ¿no? En las que hay un territorio que nos va a nutrir de bienes primarios, otro que los va a procesar y otro que al final lo va a disfrutar, ¿no? Eso sí que es una cuestión que debe ser clave dentro de cualquier plan económico que pensemos. Luego también incluso los modos de planificación dependen muchísimo también de cada experiencia, ¿no? El modelo soviético, por ejemplo, sobre todo al inicio, era un modelo que estaba muy pensado hacia la acumulación de capital industrial y de producción de bienes de equipo, ¿no? Como paso previo. El modelo chino, sin embargo, en su origen, era un modelo que era mucho más de desarrollo equilibrado, ¿no? Era, digamos que, se suele utilizar un triángulo, entonces el modelo soviético era hacer una base gorda, y sin embargo el chino era un triángulo que se iba expandiendo poco a poco, de una forma armónica, digamos. Era un poco la intención.
Entonces, claro, eso también nos va a generar pues, cómo pretendemos construir precisamente nuestro modelo. Si un modelo basado principalmente en la acumulación de cara a futuro o un modelo que más o menos sea un poco, se vaya construyendo poco a poco, ¿no? También vamos a tener que hacer frente a cuál es el papel que le damos dentro de la planificación económica al sector privado. Porque esto también es una cuestión que está bastante poco resuelta en la experiencia histórica, en la que suele haber espacios de economía privada en aquellos sectores, pues a lo mejor los que pueda haber uno o dos trabajadores máximos, 3, 4, se pueden dar cooperativas que compiten, pero tienen un régimen de competición, como en el caso de Yugoslavia, un régimen de competición un tanto particular. En fin, ¿cuál es el papel de la empresa privada, de la iniciativa privada dentro de nuestro proyecto, ¿no? Hemos visto, yo creo que el ejemplo más reciente y que quizá nos pueda revelar un poco, por lo menos cuál es mi opinión de cuál debe ser el papel de la iniciativa privada, es el tema de los cuentapropistas en Cuba, ¿no? Que se abre una pequeña vía, que uno dice una pequeña vía, pero se está generando una desigualdad económica grandísima en base a esa pequeña vía. Entonces, bajo mi punto de vista, la iniciativa privada en sí, salvo algo que yo no haya contemplado mucho, tampoco que haya reflexionado en exceso sobre el tema, no tendría cabida dentro del plan. Es decir, sí que podría haber iniciativas privadas que se subordinasen a lo público en tanto en cuanto, pues mira, yo quiero montar esto por aquí, bien, se estudia, ¿no? Se hace el tema, pero que no sea a través del beneficio privado, ¿no? Que no, al final no haya un beneficio privado, porque sí que puede dar lugar, ya digo, a que empiece a generarse una serie de contradicciones internas en función de la renta que al final puede llevar al traste cualquier proyecto socialista, ¿no? Otra historia también importante es qué hacemos con el medio ambiente, ¿no? Porque los procesos de acumulación capitalista sabemos que son depredadores con el medio ambiente, pero los procesos de acumulación al estilo capitalista dentro de una economía socialista pueden también ser. Entonces, ¿cómo resolvemos esa contradicción? Bueno, tenemos una serie de contradicciones, vamos a ir planteándolas un poco. ¿Cómo resolvemos esa contradicción? ¿Qué lugar le damos al medio ambiente? ¿Qué lugar le damos a la necesidad de acumulación de capital? Etcétera. Luego, industrializar es un término donde entra cualquier cosa. Industrializar puede ser montar industria a los finales del siglo XIX, mediados del siglo XX, la nueva industria verde, etcétera, ¿no? ¿Qué tipo de industria? ¿Dónde nos meteríamos? ¿Qué tipo de potencialidades tiene España? Ya digo, a pesar de que tenemos déficit energético, tenemos déficit en la materia prima que provee de energía no renovable, es decir, petróleo y por ejemplo, el uranio, ¿no? O gas, etc. Pero sí que tenemos sol, o sea, sol, y hay muchísimo sol, y viento en algunas zonas, muchísimo viento. Entonces, sí que es cierto que quizá nuestro modelo tiene que ir un poquito más allá, y por eso decía antes la contradicción con el ecologismo, que quizá esa contradicción con el ecologismo puede venir resuelta precisamente porque pensamos en un modo de desarrollo muy a lo capitalista, ¿no? Y donde evidentemente la dependencia del petróleo tiene un sentido en tanto en cuanto los proveedores de petróleo son aliados tácticos y estratégicos de los monopolios, de los distintos polos imperialistas, etcétera, etcétera, y eso quizá provoque que la dependencia del petróleo, una vez que desarrollemos un modelo autónomo de desarrollo, precisamente pues no sea tal. Y este problema que tenemos con las materias primas, pues quizá esté un poco más orientado al papel que juegan ciertos países con sus recursos en cuestiones geoestratégicas, más que la necesidad en sí de esos recursos, ¿no? Quiero decir, el paso del petróleo a otro tipo de energía probablemente no sea tan doloroso como se nos quiere hacer vender, ¿no? Precisamente por eso, porque si no se nos vende tan doloroso, probablemente tengamos tentaciones de salir de esa cadena. Básicamente, yo con lo que da el tema de la planificación, casi, que está listo, sí que pensar también las posibilidades de un modelo alternativo que prácticamente, quiero decir, que en esto nos jugamos mucho, ¿no? Nos jugamos mucho en la construcción de un modelo alternativo
en tanto en cuanto en Europa no se plantea. No hay posibilidad, no hay nada que nos diga dónde sujetarnos, ¿no? Podría ser una especie de experiencia foquista, ¿no? Desarrolla un modelo que tiene cierta utilidad y a la cual te van imitando poco a poco, ¿no? Podría ser una potencialidad. Las experiencias latinoamericanas pueden ser un sitio donde mirarse, por supuesto críticamente, y donde, a partir de las cuales construir. Y yo creo que ese también es un poco el reto, ¿no? El demostrar que hay otras posibilidades de hacer las cosas, pero claro, que esas otras posibilidades de hacer las cosas tenemos que plantearlas muy bien, que queden muy bien corsetadas, que queden dentro de lo que podríamos denominar lo posible, pero también lo deseable, ¿no? Y yo creo que ahí es donde tenemos que conjugar mucho la cuestión de la nacionalización y la planificación, etcétera, en que nuestro modelo sea un modelo que nos permita crecer productivamente, ampliar nuestras capacidades y por tanto tener una mejora social, pero que no, a costa de ese crecimiento, etcétera, etcétera, la mejora social venga a posteriori, ¿no? Tenemos que intentar combinar eso y ahí es donde nos pueden surgir las contradicciones. Esta mañana lo hablábamos un poco así, muy por encima, ¿no? Lo de la preparación de nuestra clase, en que la revolución va a ser traumática, ¿no? Necesariamente traumática, porque si una revolución es traumática, quizá no sea revolución, sea un cambio estético, ¿no? Y traumático no en un sentido necesariamente malo, sino traumático en cuanto a un cambio, ¿no? Un cambio radical, fuerte. Yo creo que eso cae por su propio peso, pero sí que hay que preparar de que ese cambio pues, puede llevar a unas contradicciones fuertes y que muchas veces nos va a costar mucho asumirlas, ¿no?